Mañana se llevará a cabo la segunda reunión entre el gobierno y la oposición para llegar a un acuerdo por la reforma previsional. Esta vez asistirán representantes técnicos de cada partido para avanzar en un cronograma de trabajo. Para profundizar en este tema nos acompaña José Luis Ruiz, economista académico de la Universidad de Chile. José Luis, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, muy buen día, Andrés. José Luis, ¿cómo has visto el debate, sobre todo la última semana del tema previsional? ¿Se reactiva la tramitación, por ejemplo, en el Congreso después de 8 meses del proyecto casi sin avance? Vimos los problemas que hubo en la votación, pero también las reuniones del viernes pasado que se reanuda mañana martes. ¿Cómo has visto, cómo reflexionas en torno a esta discusión del proyecto de pensiones? La verdad es que tengo un menos que moderado optimismo, porque creo que las posturas todavía están muy distantes de lo que se pretende, independiente que el gobierno ya avanzó en flexibilizar el tema de las cuentas nocionales, que le generaba una gran discusión a nivel técnico. También este sentido de abrirse a que los 6 puntos porcentuales no vayan totalmente a solidaridad, también es un tema de mayor flexibilidad. Creo que en el fondo están tratando de generar condiciones para poder llegar a algún acuerdo y espero que ocurra porque llevamos ya más de 17 años buscando mejorar las pensiones a través de un incremento en la tasa de contribución al sistema. Sí, José Luis, tú dices, claro, ves señales desde el oficialismo, desde el Ejecutivo, para intentar llegar a un acuerdo o flexibilizar las posiciones. ¿Cómo lo ves del otro lado, de la oposición? ¿Ves una posición más rígida respecto a esta negociación? En general, a ver, yo creo que con respecto a una especie de desmembramiento de lo que es la industria actual, no lo veo tan rígido en ese punto, sobre todo que en el fondo se podría pensar que hay economías de escala, pero sí no quieren que haya una gestión estatal, lo que quieren es que haya una especie de licitación tipo seguro de infantía, que es algo que parece como razonable desde un punto de vista técnico como industria. Con respecto a la tasa de contribución es donde no hay un gran acuerdo. El famoso 6%. El famoso 6%, porque en el fondo ya las pensiones son bajas para quienes cotizan incluso de manera regular. Además, de hecho, ya hay varios puntos de ese aumento que se lo va a llevar el hecho de que en las distintas décadas las tasas de interés han venido a la baja, y eso es una realidad. Y si no se toca la edad legal de retiro, entonces significa que con los mismos recursos las pensiones ya van a ser más bajas. Por lo tanto, en este equilibrio global, seguramente la parte más técnica de la oposición piensa que se requiere que todo el aporte vaya a cuentas individuales. ¿Crees tú, a ver, dos elementos dentro de tu última respuesta, y te lo pregunto, ese 6% parte del discurso de la oposición es que con la PGU ya está saldada esa cuenta, en el fondo de solidaridad con la PGU, y que por eso el 6% va a ir a cuenta individual? Uno ve que el gobierno cede, que va a ser 2% para cuenta individual, 4% para un fondo solidario, entre comillas. ¿Cómo ves eso? Ese argumento de que con la PGU el elemento solidario ya está saldado. Y un segundo elemento que tú mencionas, que no es primera vez que lo conversamos acá, es respecto al aumento en la edad de jubilación. Vimos la discusión en Francia y lo que significó claramente para el gobierno de Macron medidas de este tipo y cuánta agua en la piscina hay en lo político, más allá de lo necesario en lo técnico, lo hemos conversado. ¿Cómo ves tú que conversan esos dos elementos bien importantes? No, la parte política no hay espacio para aumentar la edad legal de retiro, ni siquiera gradual por ahora. Creo que es algo que se requiere en un sentido técnico porque la expectativa de vida es muy amplia. Mujeres que se pensionan a la edad legal de retiro de 60 años tienen una expectativa de vida de 90 años. Es imposible en un sentido financiero lograr ese financiamiento de los siguientes 30 años. En el caso de los hombres, edad legal de retiro 65 años, expectativa de vida hasta los 85 años. Son 20 años para financiar aportando un 10% de la remuneración en forma mensual. Entonces no te alcanza la parte financiera para poder sostener esta mayor longevidad que está teniendo la población. Y esa es una discusión que hay que dar, o básicamente no resiste muchos periodos para adelante. Este sentido de la solidaridad con la PGU se logró un avance, pero también hay que entender un poco el contexto país. Claro, yo he visto a varios analistas de la parte más técnica decir
que con esto las tasas de reemplazo de la gente que tiene menos recursos son bastante altas y superiores al 100%. Sí, pero también hay que hacerse la pregunta inversa. ¿Quién sobrevive en Chile con 200.000 pesos? Entonces, hay que tener ahí una noción de realismo de lo que son los números, del análisis técnico y la realidad de vida, de la calidad de vida que tienen las personas. Con todo, la PGU es un gran esfuerzo fiscal, elevarla a 250.000 pesos, que es lo que propone este gobierno, requiere inyección de nuevos recursos. Y en este sentido son un conjunto de variables que tienen que ir apuntando hacia allá. En un sentido más amplio está el crecimiento económico. No se puede basar todo en crecimiento económico, pero es muy importante de cautelar y justo es una de las principales debilidades que está teniendo la economía chilena comparado con el resto de Latinoamérica. Para este año, el único país en Latinoamérica que se espera que no vaya a crecer es Chile. Y eso es algo que uno debería también analizar cuáles son las raíces. José Luis, conversando la semana pasada en este mismo canal con David Bravo, tú fuiste parte de la famosa Comisión Bravo que trabajó mandatada por la presidenta Bachelet hace ya casi 7, 8 años. David decía, si no llegamos a un acuerdo este 2023, en el segundo año del presidente Boric, aquí no va a haber una reforma de pensiones en el gobierno del presidente Boric. ¿Tú coincides con él, tomando en consideración que el 2024 va a ser un año electoral, con elecciones municipales, el 2025 ni hablar, con presidenciales y todo lo demás parlamentaria, y él recoge la experiencia de Bachelet 2 y Piñera 2, con proyectos de pensiones incluidos, que fue al final imposible de avanzar? ¿Crees tú que si no se zanja esto, este 2023, no tendremos reforma de pensiones? Concuerdo con lo que plantea David, que es una preocupación. O sea, después ya viene un proceso eleccionario muy complejo. Tenemos muchos partidos políticos, cada uno tratando de llevar agua a su propio molino. La discusión se va a poner más compleja todavía y el tipo de quórum que requiere un cambio en materia de seguridad social, además, es más alto de una mayoría simple. Entonces, es complejo. El escenario político es demasiado complejo para una discusión que es tan profunda. Yo creo que el diagnóstico está bastante claro. Sin embargo, en la forma de resolverlo es donde hay que ir buscando los consensos. Por ejemplo, honestamente, yo creo que hay que oír más el tema de el seguro de vejez que se está El seguro de discutiendo. longevidad. Y ahí eso significa, perdón, Exacto. José Luis, terminar o modificar profundamente las tablas de mortalidad. Absolutamente, porque introduce certeza de que te van a calcular la pensión, es la propuesta al menos que yo conozco más avanzada que la de Morales con Bernstein. ¿Mm? En esa propuesta ellos consideran la expectativa de vida. Y eso ya es un gran alivio, porque en un sentido muy simple, si uno piensa en una campana de Gauss, esa cola asegurar es muy cara en forma individual, y es por eso que las compañías de seguro o el retiro programado te generan básicamente en un sentido un costo importante para las personas de programar la pensión. En cambio, hacer esto con un pool de riesgo sale más barato y, por ejemplo, las pensiones de los hombres aumentaría como un 15% y de las mujeres en torno a un 7-8% a la edad legal, o sea, a la expectativa de vida. Por lo tanto, eso ya es una mejora importante. Otro elemento, José Luis, importante, claro, hay elementos que se ven técnicos, pero en la práctica pueden tener una incidencia importante. Es quién administra, y no es quién administra la plata, sino quién cobra a cada uno de los trabajadores, a nosotros, quién le cobra, le descuenta mes a mes, le cobra una comisión, y al final quién es el que paga la pensión, en el fondo el trabajo administrativo. Y ahí la propuesta original del gobierno era crear este famoso APA, una entidad estatal que iba a hacer esa pega, pero uno siente que se va aunando, por lo menos los criterios, hace un sistema parecido al que administra la AFC, que es Previred en el fondo, que es un sistema privado que al final todas las AFP cobren mediante un mismo sistema, no cada uno por su lado, y eso puede significar importantes ahorros para cada uno de nosotros, porque lo que mucho también se habla desde el ámbito técnico, y no sé qué piensas tú, que las AFP, más allá de muchas críticas, son caras. ¿Tú crees que también son caras? O sea, es que ahí a veces uno se pisa la cola en la discusión, ¿Ya? porque si uno lleva el cobro de la comisión de la AFP a un cálculo intertemporal, te resulta que es barato, porque es un negocio fuertemente basado en economías de escala y te queda que una comisión intertemporal es menor a una gestión de saldo de 0,6%. ¿Qué es lo que ocurre? Que si uno hace las inversiones, por ejemplo, con la propuesta que tiene este gobierno de invertir más en ETF, que son
fondos que replican índices de algún ¿Mm? sector, de la economía, el costo te baja mucho. Hoy en día hay ETF que te cobra 8 puntos básicos. O sea, puede haber un ahorro importante de bajar de esos 0,6 a un 0,2 y por lo tanto, claro, todo depende cómo conversa el equilibrio global. Es por eso que no veo tan descabellada la idea del gobierno de que haya un gestor de lo que es la parte administrativa, que ahí ha estado entrampada la discusión. En general, lo primero que uno debiera pensar es que debiera tener una legitimidad. Y esa es una de las grandes críticas que tiene el actual sistema de privado de pensiones, que la Mm. AFP tienen una falta de legitimidad y es muy difícil construir sobre ellas mismas. En este sentido, no suena descabellado esta idea de tener un puro gestor que aproveche toda la economía de escala, que haga muy barata esta gestión, y también el Estado no tiene, desde mi punto de vista, no tiene la legitimidad en un sentido de eficiencia. El símil yo creo que se puede lograr con el actual mecanismo que hay entre, tú bien mencionas, por un lado, Previred haciendo la recaudación y por otro lado como una especie de la AFC que tiene un control de costos importantes, de sucursales, Claro. no hay fuerza de venta, entonces como que te das cuenta que habrían ahorros importantes de costos en ese modelo y teniendo muchos operadores especialistas en inversiones. Entonces, no suena descabellado la estructura que plantea, sin embargo, habían como trampas en el camino o matices que provocaban discusión. Esto de las cuentas nacionales, que al final termina cediendo el gobierno, era una propuesta que Mm. ya el ex subsecretario Larraín se había abierto a esto y que él había logrado, después de conversar con mucha gente y con actores relevantes, había llegado como al entendimiento que era algo que había que hacer. Por último, José Luis, y quiero volver te citaba antes la conversación con David Bravo y él también proponía, y no sé qué te parece a ti, simplificar el proyecto. Decía, claro, este proyecto tiene demasiados elementos para, un poco lo que yo te preguntaba antes, si queremos tenerlo este año aprobado, es demasiado grande, decía el proyecto, tiene demasiados elementos, quizás concentrarse en 3, 4 elementos fuerza, lo más importante, no sé, la cotización, lo que hablamos de la administración, concentrarse en 4 elementos, aprobar esto, lo medular, y después con el tiempo ir viendo los otros elementos que son importantes, pero quizás ir a lo más importante y atacarlo este año y aprobarlo. O sea, concuerdo plenamente con lo que plantea David, porque David ha estado desde el 2005 en la Mm. Comisión Marcel tratando de buscar mejora y siempre va a haber algo que la gente va a criticar y no va a querer ceder. Por lo tanto, yo creo que es bueno entender que aquí, sea el modelo que sea, requiere que haya una mayor inyección de aporte vía cotizaciones. Que se requiere solidaridad también es algo que uno puede ir cediendo en lo personal. Yo siempre planteo, yo fui uno de los 2 miembros de Tú la eras Comisión muy Bravo de reticente a la pensiones. solidaridad que no sea de impuestos antes y fuiste cambiando de opinión, lo hemos conversado muchas veces y eso es parte también de un Exacto, proceso, ¿no? es parte de un proceso de entender, o sea, es que las realidades también son distintas. Cuando yo planteaba que todo fuera a cuentas individuales, era porque el 10% no alcanzaba y se estaba pensando en llevarlo a un 14% la Mm. tasa de contribución. En cambio, ahora se está pensando en llevarla a un 16%. Por lo tanto, hay un margen para hacer algo de solidaridad, te das cuenta, con mayores puntos porcentuales. Quizás a lo mejor incluso la discusión no debiera ser el 6, quizás diríamos, ¿por qué no pensar en un 7? Claro. Y para poder financiar algo más de solidaridad, pero con un ajuste gradual. La gradualidad aquí va a ser relevante, los costos para el mercado laboral van a ser relevantes, pero hay que hacer. Yo creo que no porque se introducen mayores costos no hay que hacerlo, hay que tratar de tener el apoyo necesario y la gradualidad necesaria. Yo creo que el 6% se va a quedar corto Mm. y nos vamos a pasar 20 años más, incluso supongamos que se aprobara una reforma, a la vuelta de la esquina nos vamos a dar cuenta que se queda corto este aumento. Oye, para ir Entonces, cerrando, solamente un último punto y un poco lo que remarcabas tú al inicio. ¿No eres optimista en cuanto a los tiempos, de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos días, a la velocidad o a las posiciones que se han visto en la discusión? no lo veo. O sea, lamentablemente uno ve posturas muy cerradas y yo creo que justamente lo que se requiere es transar, pensando en lo que tú acabas de plantear, ciertos puntos básicos, como lo plantea también David Bravo, de que generen avances y después como que se puede ir corrigiendo. Pero es verdad, aquí se pretende mejorar muchos aspectos, en especial también poder mejorar las pensiones de quienes ya están
fuera del mercado laboral o que se van a pensionar en el corto o mediano plazo, que no van a ver los efectos de tener una mayor tasa de contribución al sistema. José Luis Ruiz, economista académico de la Universidad de Chile, como siempre, muchas gracias por tu buena disposición con Canal 24 Horas. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Buen día.